Homilía 12. Acerca del estado de Adán antes de transgredir el mandamiento de Dios y después de haber perdido tanto su propia imagen como la celestial. La homilía contiene algunas preguntas muy provechosas. Adán, al transgredir el mandamiento, sufrió un doble desastre. Perdió la posesión pura y hermosa de su naturaleza, que era según la imagen y semejanza de Dios, y perdió también esa imagen misma en la que estaba depositada para él, según la promesa, toda la herencia celestial. Supongamos que hubiera una moneda que lleva la imagen del rey y que fuera estampada de nuevo con un sello incorrecto. El oro se pierde y la imagen no tiene valor. Tal fue el desastre que le sucedió a Adán. Grandes riquezas y una gran herencia habían sido preparadas para él. Supongamos que hubiera una gran finca, con muchas fuentes de ingresos en ella. Aquí una viña fértil, allá campos fructíferos, allá rebaños y ganados, allá oro y plata. Tan valiosa era la finca antes de la desobediencia, la finca consistente en el propio recipiente de Adán. Pero cuando albergó intenciones y pensamientos malvados, perdió a Dios. No decimos, sin embargo, que todo se perdió, fue destruido y murió. Murió respecto de Dios, pero vive según su propia naturaleza. Porque he aquí que todo el mundo camina por la tierra y realiza sus negocios. Pero el ojo de Dios ve su mente y sus imaginaciones, y como si mirara a su alrededor y más allá de ellos, no tiene comunión con ellos, porque nada de lo que piensan es agradable a Dios. Si hay casas de recepción promiscuas y de mala reputación, y lugares donde se llevan a cabo desórdenes y libertinajes, las personas piadosas al pasar los detestan y, al verlos, rehúsan mirarlos, porque estas cosas son muerte para ellos. Así Dios dirige su mirada a aquellos que se han rebelado contra su palabra y su mandamiento, pero su mirada pasa de largo y no tiene comunión allí, ni puede el Señor hallar un lugar de reposo en sus pensamientos. Pregunta: ¿cómo puede alguien ser pobre en espíritu, especialmente cuando tiene conciencia interna de que es un hombre cambiado, ha progresado y ha llegado a un conocimiento y entendimiento que antes no poseía? Respuesta: hasta que un hombre no adquiere estas cosas y progresa, no es pobre en espíritu, sino que tiene alguna opinión de sí mismo. Pero cuando llega a este entendimiento y punto de progreso, la gracia misma le enseña a ser pobre en espíritu, lo que significa que un hombre, siendo justo y elegido por Dios, no se estima a sí mismo como algo, sino que mantiene su alma en abatimiento y desprecio, como si no supiera ni tuviera nada, aunque sabe y tiene. Esto es algo fijo, como una ley de la naturaleza, en la mente de los hombres. ¿No ves cómo nuestro antepasado Abraham, siendo elegido, se describió a sí mismo como polvo y ceniza, y cómo David, ungido para ser rey, teniendo a Dios con él, dijo: soy un gusano, y no un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo? Por tanto, aquellos que desean ser coherederos con estos y con ciudadanos de la ciudad celestial, y ser glorificados con ellos, deben tener esta humildad de mente, y no pensar que son algo, sino mantener el corazón contrito. Aunque la gracia actúa de manera diferente en cada cristiano individual, y hay una diversidad de miembros, todos son de una misma ciudad, de un mismo pensamiento, de una misma lengua, reconociéndose unos a otros. Así como hay muchos miembros en el cuerpo, pero un alma está en todos ellos y los mueve, así un espíritu obra de manera diferente en todos, pero todos son de una misma ciudad y de un mismo camino. Todos los justos han recorrido el camino recto y estrecho, siendo perseguidos, atormentados, injuriados, viviendo en pieles de cabra, en cuevas y en cavernas de la tierra. Los apóstoles dicen también: hasta esta hora
Padecemos hambre y sed, estamos desnudos, somos maltratados y no tenemos morada fija. Algunos de ellos fueron decapitados, otros crucificados, otros afligidos de diversas maneras, y el Señor de los profetas y apóstoles mismo, ¿cómo fue tratado? ¿Como si hubiera olvidado su gloria divina? Fue hecho un ejemplo para nosotros. Llevó en burla una corona de espinas en su cabeza, se sometió a escupitajos, golpes y la cruz. Si Dios fue tratado así en la tierra, también debes imitarlo. Así les sucedió a los apóstoles y a los profetas, y nosotros, si queremos ser edificados sobre el fundamento del Señor y de los apóstoles, debemos imitarlos. El apóstol dice por el Espíritu Santo, «Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo». Pero si amas las glorias de los hombres, deseas ser adorado y buscas reposo, estás fuera del camino. Conviene que seas crucificado con el crucificado, que sufras con él que sufrió, para que seas glorificado con él que es glorificado. La novia debe necesariamente sufrir con el novio, y así convertirse en compañera y coheredera con Cristo. No es posible, sin sufrimientos y sin el camino áspero, recto y estrecho, entrar en la ciudad de los santos y descansar y reinar con el Rey por los siglos sin fin. Pregunta: dijiste que Adán perdió tanto su propia imagen como la celestial. Si entonces participó de la imagen celestial, ¿tenía el Espíritu Santo? Respuesta: mientras el Verbo de Dios estaba con él y cumplía el mandamiento, todo era suyo. El propio Verbo era su herencia, era su vestidura, la gloria que lo cubría y su instrucción. Le sugirió dar un nombre a todas las cosas. Llama a esto cielo, a esto sol, a esto luna, a esto tierra, a esto un pájaro, a esto una bestia, a esto un árbol. Como fue enseñado, así las nombró. Pregunta: ¿tenía la experiencia y la comunión del Espíritu? Respuesta: el propio Verbo que estaba con él lo era todo para él, ya sea conocimiento, experiencia, herencia o instrucción. ¿Qué dice Juan acerca del Verbo? En el principio era el Verbo. ¿Ves que el Verbo lo era todo? Si además había una gloria exterior con él, no nos ofendamos por ello, porque dice que estaban desnudos y que no se miraban entre sí, y después de transgredir el mandamiento, vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Pregunta: entonces, antes de esto, ¿estaban vestidos con la gloria de Dios como una vestidura? Respuesta: como en el caso de los profetas, el Espíritu obraba en ellos, los enseñaba, estaba dentro de ellos y se les aparecía externamente, así también con Adán. El Espíritu, cuando le placía, estaba con él, lo enseñaba y le sugería, habla así, y él lo decía. Porque el Verbo lo era todo para él, y mientras permanecía en el mandamiento, era amigo de Dios. Sin embargo, ¿por qué deberíamos sorprendernos de que, a pesar de tales condiciones de existencia, transgrediera el mandamiento? Aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo todavía tienen los pensamientos de la naturaleza y tienen la voluntad de obedecerlos. Así, Adán, aunque estaba presente con Dios en el paraíso, transgredió por su propia voluntad y obedeció al lado malo. Aún así, incluso después de la transgresión, tenía conocimiento. Pregunta: ¿qué tipo de conocimiento? Respuesta: cuando un ladrón es llevado a juicio y el magistrado le dice, cuando cometías estos actos incorrectos, no sabías que podrías ser atrapado y condenado a muerte. No tiene el valor de decir no. Sabía, y cuando llega el castigo, recuerda y confiesa todo. ¿Y no sabe el fornicador que está haciendo mal? ¿Y el hombre que roba no sabe que es pecado? Así, incluso sin las Escrituras, ¿no saben los hombres por razonamiento natural que hay un Dios?
No pueden decir en ese día, no sabíamos que tú, Dios, existías. Él les dice, ¿no sabíais por los truenos y relámpagos del cielo que hay un Dios que gobierna la creación? Entonces, ¿por qué los demonios clamaban, tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Incluso ahora, en los santuarios de los mártires, dicen, me quemas, me quemas. Así que no conocían el árbol del conocimiento del bien y del mal. La transgresión de Adán les dio este conocimiento. Todos comienzan a preguntar en qué estado estaba Adán y qué le ocurrió. Adán mismo recibió el conocimiento del bien y del mal. Oímos por las Escrituras que estaba en un estado de honor y pureza, y al transgredir el mandamiento fue expulsado del paraíso, y Dios se enojó con él. Así aprende qué cosas son buenas para él, y habiendo aprendido cuáles son malas, se asegura de no pecar más y caer en la condenación de la muerte. Ahora sabemos que toda la creación de Dios está gobernada por él. Fue él quien hizo el cielo y la tierra, los animales, los reptiles, las bestias. Los vemos a todos, pero no conocemos su número. ¿Qué hombre hay que lo sepa? Solo Dios, quien está en todas las cosas, incluso en la descendencia no nacida de los animales. ¿Acaso no conoce las cosas que están bajo la tierra y sobre los cielos? Dejemos entonces estas cosas y busquemos más bien, como buenos negociantes, obtener una herencia celestial y aquello que sea provechoso para nuestras almas. Aprendamos a adquirir posesiones que permanezcan con nosotros. Si tú, que eres solo humano, comienzas a investigar los pensamientos de Dios y dices, he descubierto algo y lo comprendo, la mente humana parecería superar los pensamientos de Dios. Pero en esto te equivocas mucho. Y cuanto más desees investigar y llegar al fondo, más profundo es el abismo en el que caes y no logras comprender nada. Esas visitaciones suyas que te ocurren, lo que Él obra día a día en ti, estas cosas están más allá de la expresión o la comprensión. No puedes hacer nada más que recibirlas con gratitud y creer. ¿Has sido capaz de conocer tu propia alma desde el momento en que naciste hasta ahora? Si es así, declárame los pensamientos que surgen en ti desde el amanecer hasta el anochecer. Cuéntame las cavilaciones de 3 días. No, no puedes. Si entonces no pudiste comprender los pensamientos de tu propia alma, ¿cómo podrás captar los pensamientos y la mente de Dios? Come tanto pan como encuentres, y deja que la vasta tierra siga su curso. Acércate a la orilla del río, bebe lo que necesites y sigue adelante, sin buscar saber de dónde viene o cómo fluye. Haz tu mejor esfuerzo para curar tu pie o la enfermedad de tu ojo, para que puedas ver la luz del sol, pero no investigues cuánta luz tiene el sol o qué tan alto se eleva. El animal que es útil para tu uso, toma eso. ¿Por qué ir a las colinas a tratar de descubrir cuántos asnos salvajes y otras bestias viven allí? El bebé, cuando llega al pecho de su madre, toma la leche y prospera. No busca la raíz ni la fuente de donde fluye. Sabe tomar la leche y vaciar toda la medida. Y cuando pasa otra hora, el pecho se llena nuevamente. El bebé no sabe nada de esto, ni tampoco la madre, aunque el suministro procede de todos sus miembros. Si entonces buscas al Señor en las profundidades, allí lo encuentras. Si lo buscas en el agua, lo hallas allí, haciendo maravillas. Si lo buscas en la cueva, allí lo encuentras entre 2 leones, guardando al justo Daniel. Si lo buscas en el fuego, allí lo encuentras auxiliando a sus siervos. Si lo buscas en la montaña, allí lo encuentras con Elías y Moisés. Él está en todas partes, debajo de la tierra, sobre los cielos y dentro de nosotros también. Él está en todas partes.
así también tu propia alma está cerca de ti, dentro de ti y fuera de ti, porque donde desees, en tierras lejanas, allí está tu mente, ya sea hacia el occidente, el oriente o en los cielos, allí se encuentra. Busquemos entonces, por encima de todo, llevar el sello y la marca del Señor sobre nosotros, porque en el día del juicio, cuando se manifieste la severidad de Dios, y todas las tribus de la tierra, todo Adán, se reúnan, el buen pastor llamará a su propio rebaño. Todos aquellos que tienen la marca reconocerán a su propio pastor, y el pastor reconocerá a quienes llevan su sello, reuniéndolos de entre todas las naciones. Aquellos que son suyos escuchan su voz y lo seguirán. El mundo se divide en dos partes, un rebaño en tinieblas, que va al fuego eterno, y otro lleno de luz, que es llevado al descanso celestial. Lo que ahora hacemos nuestro dentro de nuestras almas, en aquel día resplandece y se manifiesta, cubriendo nuestros cuerpos con gloria. Como en la estación del mes de Santico, las raíces enterradas en la tierra producen sus propios frutos, flores y bellezas, revelando su naturaleza. Las buenas raíces se manifiestan, y también las que tienen espinas. Así, en aquel día, cada uno hará evidente a través de su cuerpo lo que ha hecho. Tanto lo bueno como lo malo se manifiesta. Allí está el juicio y la retribución. Existe un alimento diferente de este alimento visible. Cuando Moisés subió al monte, ayunó 40 días. Subió como un hombre común y bajó poseído por Dios. Mira, vemos que si el cuerpo no es sostenido por alimentos, en pocos días se desgasta. Sin embargo, cuando Moisés ayunó 40 días, descendió más lleno de vigor que todos. Esto se debe a que fue alimentado por Dios y su cuerpo recibió otro alimento, uno celestial. La palabra de Dios fue para él alimento, y su rostro resplandecía con gloria. Lo que le sucedió a Moisés fue un ejemplo. Esa gloria ahora brilla interiormente en los corazones de los cristianos, y en la resurrección, sus cuerpos estarán revestidos con otra vestidura, divina, y serán alimentados con un alimento celestial. Pregunta: ¿qué significa que una mujer ore con la cabeza descubierta? Respuesta: en la época de los apóstoles, las mujeres llevaban su cabello suelto como cobertura. Por esta razón, el Señor y los apóstoles vinieron al mundo de la creación y le enseñaron sobriedad. Sin embargo, la mujer representa a la Iglesia. Así como las mujeres en ese tiempo usaban su cabello como cobertura, la Iglesia viste y envuelve a sus hijos con vestiduras divinas y glorificadas. En los días antiguos de la Iglesia de Israel, la congregación era una, cubierta por el Espíritu y revestida con el Espíritu como gloria, aunque ellos mismos no correspondían a esa gloria. La palabra Iglesia se usa tanto para el alma individual como para el conjunto de creyentes, porque el alma reúne todas sus facultades y así se convierte en una iglesia para Dios. El alma fue destinada a la comunión con el novio celestial y se mezcla con lo celestial. Esto se aplica tanto al colectivo como al individuo. El profeta dice de Jerusalén: te encontré desolada y desnuda, y te vestí. Y así sigue, como si hablara de una persona individual. Pregunta: ¿qué significa cuando Marta dijo al Señor acerca de María: estoy trabajando duramente en muchas cosas, mientras ella se sienta junto a ti? Respuesta: lo que María podría haber dicho a Marta, el Señor, anticipándose, lo respondió, que María había dejado todo para sentarse a los pies del Señor y bendecir a Dios todo el día. Su sentarse era por amor. Para que la palabra de Dios sea más clara, escucha esto. Si alguien ama a Jesús y le presta atención con seriedad, no de manera casual, sino con amor, permaneciendo en él,
Dios ya está ideando una recompensa para esa alma por su amor, aunque la persona no sepa qué recibirá o qué porción le dará Dios. Cuando María lo amó y se sentó a sus pies, el don que recibió no fue casual. Él le dio una virtud oculta de su propia sustancia. Las mismas palabras que Dios habló a María en paz eran espíritu y poder. Estas palabras, al entrar en su corazón, se convirtieron en alma para su alma, espíritu para su espíritu, y una divina energía llenó su corazón. Allá donde esa energía se aloja, no puede sino permanecer como una posesión imperecedera. Por esta razón, el Señor, que sabía lo que le había dado, dijo: María ha escogido la mejor parte. Con el tiempo, sin embargo, las cosas que Marta hacía con tanto celo en el servicio la llevaron también a ese don de gracia. Ella también recibió poder divino en su alma. ¿Qué tiene de sorprendente que aquellos que se acercaron al Señor y estuvieron personalmente unidos a Él recibieran su poder? Cuando los apóstoles predicaron la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre quienes creyeron. Cornelio recibió poder de la palabra que escuchó. Cuanto más, cuando el Señor habló directamente a María, a Zaqueo, a la mujer pecadora que soltó su cabello y secó los pies del Señor, a la mujer samaritana o al ladrón en la cruz, salió poder de él y el Espíritu Santo se mezcló con sus almas. Incluso hoy, aquellos que aman a Dios, que dejan todo por Él y perseveran en la oración, son enseñados en secreto cosas que antes desconocían. La verdad misma se les manifiesta según su disposición y elección, y les enseña: yo soy la verdad. Los mismos apóstoles, antes de la crucifixión, al permanecer con el Señor, presenciaron grandes señales. Los leprosos eran limpiados, los muertos resucitados. Sin embargo, no comprendieron cómo el poder divino opera y ministra en el corazón, ni entendieron que debían nacer de nuevo espiritualmente, ser transformados en una nueva creación y unirse con el alma celestial. A causa de las señales que realizó, ellos amaron al Señor. Pero el Señor les dijo: ¿por qué os maravilláis de estas señales? Yo os doy una gran herencia que el mundo entero no posee. Estas palabras les parecían extrañas hasta que Él resucitó de entre los muertos y por nosotros elevó su cuerpo por encima de los cielos. Entonces, el Espíritu Paráclito entró en sus almas y se mezcló con ellas. La verdad en persona se manifiesta en las almas fieles, y el hombre celestial viene a estar con el hombre que somos, haciéndose una sola cosa con nosotros. Todos los que se entregan al servicio de Dios, haciendo todas las cosas con celo, fe y amor por Él, son llevados, después de un tiempo, al conocimiento de la verdad misma. El Señor se manifiesta a sus almas y les enseña los caminos del Espíritu Santo. Gloria y adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.